En primer lugar, quiero saludar a cada uno de los que están escuchando, los que están viendo, que el Señor les bendiga grandemente. Es muy grato para mí, bueno, junto con Jaime, estar en medio de ustedes, estar con ustedes. Ha sido cada vez que hemos estado una muy linda experiencia. Hemos sido muy bien recibidos por ustedes y hermanos. Que el Señor bendiga esta linda asamblea y a cada uno de ustedes junto a los suyos, les haga crecer y les multiplique en todas las áreas, sobre todo en temas espirituales del conocimiento de nuestro Señor. Yo, más que enseñarles algo a ustedes, yo vengo a aprender de ustedes también, ver los hermanos, conocer los hermanos, la obra, ver cómo el Señor obra en medio de ustedes y también escuchar el mismo mensaje en la cena del Señor del hermano Alipio ese domingo fue muy reconfortante aprender de cuánto sufrió nuestro Señor y ver cómo adoramos juntos en armonía y en comunión. Mis hermanos, entonces, ese domingo estuvimos hablando acerca de las tormentas. Las tormentas asociadas a un proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra fe. A veces el sufrimiento en nuestras vidas es necesario, pero a nadie le gusta sufrir, ¿cierto? A nadie le gusta pasar por momentos difíciles, porque es mucho mejor no pasar por esos procesos, es mucho mejor, ojalá, tener una vida mucho más tranquila, sin problemas, tanto en el hogar, en el trabajo, tanto en el matrimonio, tanto con los hijos, tanto con alguna que otra persona en la familia y en general, algún vecino. Siempre hay problemas, siempre pasamos por procesos en los cuales Dios ocupa todo lo que está en nuestro entorno para transformar nuestros corazones. Quiero que partamos, hermanos, leyendo en Primera de Pedro, el capítulo 4, donde Pedro pasó por momentos de prueba, pasó las tormentas que hemos visto, las dos tormentas. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro dice lo siguiente en el verso 12, Primera de Pedro 4, verso 12 y 13. A veces se nos olvida que la vida cristiana es una vida proyectada por nuestro Señor en un camino de sufrimiento. Ustedes saben que la vida del Señor fue un constante proceso de sufrimiento, de perfeccionamiento, dice Hebreos. Y Primera de Pedro 4:12 dice, amados, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Pedro está uniendo los sufrimientos de estos hermanos expatriados, de estos hermanos en diferentes lugares del mundo, los está uniendo en alguna medida con la persona de nuestro Señor. Cuando sufrimos, hermanos, cuando tenemos dolores, cuando pasamos por procesos difíciles de la tormenta, tenemos que identificarnos también con la vida de nuestro Señor. Parte de la gloria futura que viene es con una base de sufrimiento. Pedro va a decir que después de los sufrimientos de nuestro Señor podemos hablar de las glorias futuras que vienen tras ellos. Pero primero el sufrimiento, porque el pecado ha transformado y ha moldeado nuestro corazón, nuestro carácter de una manera negativa, lo ha deformado, de modo que Dios debe trabajar por medio de su Santo Espíritu todos los días, en cada momento, por medio de todas las circunstancias posibles. Dios es tan soberano que se sirve de todo lo que está a su alrededor para transformarnos. Por eso Romanos 8, verso 28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque no hay nada que se escape
de la soberanía y del poder de nuestro Dios. Entonces, en la primera tormenta, hermanos, estuvimos viendo a los discípulos allí en Marcos 4, cómo pasaron por una crisis esa noche. En la segunda tormenta, haciendo el resumen, vimos en Mateo 14, cuando ya el Señor, en la primera tormenta el Señor iba con ellos en la barca durmiendo, en la segunda tormenta ya el Señor los envía solo. Los discípulos en medio de la noche se turbaron cuando le vieron, el Señor les consoló. También buscó que le conocieran más, porque la primera tormenta, al final de Marcos 4, el verso 31, se preguntaron unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? No conocieron a su Señor en medio de la tormenta, de modo que el Señor tuvo que meterlos nuevamente en otra tormenta. Y al final de la segunda tormenta vemos que los discípulos pudieron decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Le adoraron, lo glorificaron y en alguna medida crecieron en el conocimiento de su Señor. Si hay algo que debemos entender acerca de las tormentas, son con propósitos de aumentar nuestra fe y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, hermana, si tú estás pasando por momentos difíciles, por sufrimiento, por dolores, por situaciones complejas, alguna enfermedad, algún problema que en la formación de tantas cosas, de los hijos, del trabajo o del carácter, Dios está trabajando allí. Eh, Creo que el apóstol Pablo conocía muy bien este concepto. Dios siempre va a ocupar todas las circunstancias a nuestro torno para quebrantarnos y mantenernos débiles. Necesitamos ser no fuertes, hermanos. Yo quiero que incorporemos esta idea. Necesitamos ser débiles espirituales, totalmente dependientes del Señor. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en 2 Corintios 12 cuando dijo, vendré a la revelación? Y le dijo a los corintios, él estaba ganando a los corintios porque los corintios estaban con ideas muy, muy erradas. En la iglesia había muchos problemas de división, algunos que estaban dividiéndose tras grupos de Pablo, Apolo, Cefa, de Cristo, y la iglesia estaba dividida, estaba con problemas morales, estaba con problemas de demanda entre ellos, estaba con muchos problemas, una iglesia que nos deja mucha enseñanza, estaban enjuiciando a Pablo, y Pablo va a defender su ministerio en el capítulo 12 de, de Segunda Corintios les va a contar las revelaciones que tuvo de parte del Señor y cómo llegó al tercer cielo y el Señor allí le reveló cosas inefables, dijo que él no era capaz de contar. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo va a decir que al final de todo lo que él pudo conocer más acerca de las cosas eh, en el cielo, le fue dado un aguijón en la carne. Lo voy a leer en 2 Corintios 12. Le fue dado un aguijón en la carne para que eh, se mantuviera humilde, se mantuviera aferrado a su Señor. En 2 Corintios 12 dice, y verso 7, en 1 Corintios 12, 2 Corintios 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue tan grande lo que vio que Pablo dice, esto no hay lenguaje humano para expresar lo glorioso que vi. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, hermanos, Dios eso lo ocupa para transformar nuestro corazón. Dios ha dicho que
el que comenzó en nosotros esta obra de transformación, que va a terminar en el momento que veamos a nuestro Señor y seamos transformados. Finalmente seremos transformados al objetivo que Dios quiere. Hoy día nos miramos al espejo, nos miramos entre nosotros, hermanos, y eso no somos lo que realmente vamos a hacer. Lo que nos vemos ahora, no, seremos totalmente distintos. En algunos a lo mejor se notará menos el cambio porque se está pareciendo más al Señor Jesucristo ahora. En otros como yo el cambio va a ser mayor porque necesitamos tantas áreas de nuestro carácter, de nuestra vida, mejorar. Pero Pablo cuando dice yo voy a venir a los Corintios, yo voy a contarles lo que he visto, porque hay falsos apóstoles que están entre ustedes robando su corazón, enseñándoles cosas erradas. Les dice, yo vi cosas inefables, pero Dios me ha dado un aguijón en mi carne para mantenerme humilde entre ustedes. Y eso necesitamos, porque el Señor le ha respondido a Pablo. Pablo le dijo, Señor, por favor, quita esto de mí. Esto me hace daño. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. En la fortaleza, no, mis hermanos, en la debilidad. Esto es muy extraño, muy distinto a nosotros. El mundo enseña que cada vez hay que ser más fuerte, que cada vez uno debe desarrollar áreas de su carácter para tener áreas más fuertes. La Biblia enseña todo lo contrario, cada vez una dependencia mayor del Señor. Y eso Pablo lo tuvo que aprender. De modo que llegó a escribir cuando, después de escribir la segunda carta a los Corintios, llegó a escribir que todas las cosas nos ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y ahí habla de que vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De modo, hermanos, que las tormentas tienen el objetivo de mantenernos débiles espiritualmente. Necesitamos ser débiles espiritualmente. Acuérdense de Isaías 42 y de la caña cascada. Él no la va a quebrar. Acuérdense Isaías 42 de ese pábilo que humea. Él no lo va a apagar, sino que va a mantenerlos allí. A esa caña cascada la va a mantener allí. A ese pábilo que humea los va a mantener ahí. Y yo recuerdo muy bien, cuando me convertí, eh, me regalaron un libro del Banco de Cheques de la Fe de Charles Spurgeon. Spurgeon hablaba acerca de esto, de que el Señor nos mantiene siempre débiles. Entonces, la única fortaleza que tenemos y el refugio que tenemos en medio de las tormentas es nuestro Señor Jesucristo. El mundo habla de un carácter fuerte, cuando alguien grita más o más porfiado o más orgulloso. La Biblia ve un problema en ese carácter, ve un carácter dominado por el descontrol pecaminoso que hay en ese corazón. De modo, hermanos, que las tormentas van produciendo en nosotros probablemente diferentes propósitos proyectados por Dios. De modo que vamos a hablar esta noche de una tormenta, de la tercera, de un hombre que debió haber obedecido más rápidamente al mandato de Dios. Estoy hablando de un predicador que eh, obedeció la voz de Dios, pero como decimos en Chile, sin ganas, a regañadientas. Estamos pensando en Jonás, ese hombre que con un simple mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida, con un simple mensaje se convirtió toda una ciudad. El Señor al final de ese libro de Jonás habla de más de 120.000 personas que se convirtieron. El libro de Jonás muestra el carácter misericordioso de Dios, su misericordia, su justicia. Dios quería enseñarle a Jonás muchas cosas, sobre todo quería hacerle ver que Dios era un Dios de todo el mundo, pero que ofrece su misericordia más allá de los límites de Israel.
De modo que Jonás tenía que aprender algunas cosas acerca de Dios, de su soberanía, de su misericordia, de su gracia y también de la oportunidad que le daba a los pecadores. Pero Jonás no quería hacer eso. No, Jonás no quería trabajar en las cosas del Señor. De modo que vamos a ver que entonces Jonás tenía que pasar por una tormenta, por una tormenta. Desde ya digo, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia en este caso, la 126, la amada 126, donde están mis hermanos, eh, todos han sido donados en esta iglesia. Dios siempre nos da dones, y esos dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. De modo que muchas veces, a veces esos dones no los queremos poner al servicio de la iglesia, y queremos quedarnos nosotros, y no queremos que Dios se glorifique por medio de esos dones que da en nosotros para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Dios ha dado dones con propósito de crecimiento, de edificación. Hay hermanos que tienen la capacidad de edificar a otros hermanos, y todos tenemos esos dones con el propósito de cumplir los objetivos del Señor para ir edificándose en amor como piedras vivas. De modo que si hay un creyente en la iglesia en 126 o un hermano o una hermana que me está escuchando y que está pasando por algún proceso tortuoso, alguna tormenta, también puede ser en alguna área que a lo mejor es como Jonás, que no quiere involucrarse a lo mejor más allá, porque a veces como que no nos queremos involucrar más en la obra del Señor y queremos cada vez más restarnos y desarrollarnos y quedarnos ahí en nuestro espacio sin querer sacrificarnos por nuestro Señor. Entonces vamos a Jonás. Les invito a leer Jonás, el capítulo 1, donde encontramos eh, hasta el verso 5 la encomendación de Jonás, y también encontraremos el rechazo a esa encomendación en Jonás, y veremos que entonces por eso mismo Jonás tuvo que pasar un proceso eh, trágico en su vida. Dice Jonás, capítulo 1, verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, y él, él era el profeta. Entonces la palabra de Dios dice así, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces tenemos los deseos de Dios, por un lado, para ese hombre, para Jonás, y, y tenemos los deseos de Jonás. Jonás no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Jonás no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Jonás se enojó frente al mandato de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, pero se fue al otro lado. Eh, y Jonás es un ejemplo de nuestros corazones. A veces el orgullo que mostró Jonás, Dios lo iba a quebrantar. Dios iba a quebrantar su orgullo, iba a trabajar con su corazón. Eh, Jonás tenía graves problemas en su corazón, tenía amargura, tenía rencor, tenía el deseo de venganza en contra de los ninivitas. Entonces, estos deseos, esta trilogía de deseos pecaminosos lo controlaban, e hizo que Jonás no estuviera de acuerdo con Dios y se fue al otro extremo. De modo que Jonás va a tener un éxito ministerial,
Nosotros decimos en Chile, las cosas se hacen o por las buenas o por las malas, pero las cosas se van a hacer. Dios es soberano e iba a hacer las cosas. Si Jonás no quería obedecer, lo iba a finalmente a llevar hasta ese lugar con tal de que lo obedezca. Entonces, hubo un proceso tormentoso. El corazón de ese hombre no estaba dispuesto, y estamos hablando de un hombre de Dios, de un profeta, no estamos hablando de un inconverso. Y cuando Jonás pasa este proceso rápidamente y llega a hacer el trabajo allá en Nínive, hizo su trabajo con un corazón a medias. No, si hubiera dependido de Jonás, Jonás jamás hubiese ido a predicar a Nínive. Él hubiese escogido otro lugar, Jerusalén, Galilea, cualquier parte de la tierra prometida. Y Jonás, lamentablemente, tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser humillado. De hecho, si usted lee la historia de Jonás, al final terminó siendo más enojón y jamás disfrutó su éxito ministerial, enojado, apresurado. Jonás llegó a una depresión, su problema de fondo, su conflicto en el corazón, de esta trilogía de amargura, rencor y venganza, finalmente lo dominaron y Jonás terminó siendo un mal ejemplo de alguien que pueda servir en las cosas del Señor. Eso es por un lado, pero la, la historia de Jonás es mucho más que él. Eh, Ese libro muestra a Dios siendo un soberano, Dios lleno de misericordia, de justicia, de gracia, de amor, y que ofrece el perdón para que más de 120.000 almas se conviertan. Y a veces también nos pasa eso, hermano. Dios nos ocupa en su obra, el Señor Jesucristo nos llama, el Señor Jesucristo quiere que estemos disponibles para Él, pero somos como Jonás. Tenemos un corazón que no ha querido ser transformado enteramente. Hay áreas en nuestra vida que todavía no las hemos entregado a nuestro Dios y queremos ir a otro lado. No estamos de acuerdo a veces con el llamado de Dios a servir en ciertas áreas. Queremos a lo mejor ministerios más extraordinarios y no nos gusta a lo mejor estar allí sirviendo donde Dios quiere que estemos. Debemos ser humildes, debemos ser como el apóstol Pablo, débiles en cuanto a nuestra fe, para depender cada día más de nuestro Señor. Entonces, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, la historia que aquí vamos a ver es la de un siervo del Señor, que frente al llamado del Señor sale literalmente arrancando de Dios, arrancando. Un escritor, ayer conversaba con Jaime y me contaba que un escritor ve aquí una similitud con el hijo pródigo. En realidad ve también los dos hijos. En la primera línea, los primeros capítulos se ve al hijo pródigo arrancando y luego a un Jonás mostrando al hijo que se quedó en la casa amargado, alegando que servía a Dios y a su padre, y su padre eh, había tenido misericordia del otro hermano. Dios es un Dios, hermano, que necesitamos conocer. Dios es un Dios que el objetivo de Él en la revelación es que le conozcamos más. Y cuando digo conozcamos más, no es simplemente esas palabras que entendemos en nuestro lenguaje, que queda pobre, sino que habla de una relación más estrecha, de una obediencia mayor, de una práctica de justicia que tiene que ir aumentando en todas las áreas de nuestras vidas. Dios ve nuestros corazones, ve nuestras actitudes, ve lo profundo de nuestras motivaciones en el servicio del Señor. Ustedes se acuerdan de Filipenses, ¿cierto? Filipenses, Pablo, de un momento a otro dice que él estaba encarcelado, pero aún así se gozaba porque el Evangelio seguía corriendo. Pero también dice, algunos predican por contienda, envidia y vanagloria. Otra trilogía de pecados que puede haber en el servicio al Señor en el corazón de un creyente.
Algunos predican por envidia, dice Filipenses. Y eso es extraño, dirá usted, pero ¿cómo? Sí, Pablo dice, algunos predican por envidia. Puede haber alguna competitividad y puede haber algo en el corazón, un mal deseo para servir a Dios, sí, por supuesto. Otros predican por contienda, dice Pablo de los Filipenses. Y otros predican por vanagloria. Vanagloria, el deseo de mostrarse, el deseo que solamente la gloria es del Señor en la iglesia local. De modo que tenemos que ver también nuestro corazón. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese fue el mensaje específico de nuestro Dios a Jonás. Levántate. Pero Jonás se levantó y arrancó, y arrancó, arrancó. Y cuando uno arranca de la voluntad de Dios, ¿qué pasó en este caso? Jonás, verso 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si uno ve el mapa, Nínive está a la derecha, Tarsis está a la izquierda. Jonás está arrancando de la presencia de Dios. Jonás está tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé, hermano, si a lo mejor estás en una etapa de tu vida, sea cual sea, eh, joven, hermano, hermana, eh, ya a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, y a lo mejor estás tomando decisiones para arrancar de la voluntad de Dios para tu vida. Hermanos, la iglesia local es el lugar donde debemos proyectarnos por toda la vida, porque allí nos ha puesto el Señor, ya sea aquí o en otro lugar. La iglesia local es el lugar y el modelo de vida que Dios pide para los creyentes. La iglesia local es el lugar donde nosotros nos vamos a desarrollar y congregar esperando a nuestro Señor su retorno. La iglesia local, hermanos, es el modelo más importante, más que cualquier cosa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo amó a la iglesia y nos pide a nosotros también un amor paralelo por su iglesia. Y creo que también debemos mirar nuestros corazones y preguntarnos cómo está mi compromiso con mi iglesia local. ¿Cómo están mis decisiones para el servicio en mi iglesia local? Y en derredor en servicio de la obra. Debemos preguntarnos, ¿estamos siendo como Jonás? ¿Estamos yéndonos lejos de la voluntad de nuestro Dios? No nos confundamos, porque si no vamos a caer en este proceso crítico. Jonás huye en el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No nos podemos arrancar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por más que a lo mejor pensemos que como Moisés manda a otro, yo no soy, mi hermano puede hacerlo mejor que yo, por más que creamos como Moisés que, que no estamos aptos para la labor. Si Dios nos tiene un trabajo y una misión, debemos ir alineando nuestra vida a su voluntad y debemos proyectarnos en el servicio de Él para su gloria. Esos dones que Dios nos ha dado tienen esos objetivos, hermanos. Tienen esos objetivos, hermanas. Todos en la iglesia local de la 126 tienen dones. Y las tormentas, un escritor que se llama Warren Wiersbe, dice que hay dos clases de tormentas, dos tipos de tormentas, hermano. Primero dice que hay tormentas correctivas. Este era el caso de Jonás. Las tormentas correctivas son cuando Dios nos disciplina por eh, mm, por nuestros actos, por nuestros pecados muchas veces también. Acá
claramente Jonás está arrancando de la voluntad de Dios. Entonces, a veces vienen tormentas correctivas. Y también Warren Wilby ve que hay otro tipo de tormentas. Son tormentas de perfección. Él dice cuando Dios está tratando de santificarnos más para mayores propósitos en medio de su iglesia y en medio de su pueblo. Dios por un lado nos mete en tormentas para corregir nuestra vida y por otro lado nos mete en tormentas para santificarnos más, que necesitamos vivir más cercanos de la gloria de nuestro Dios. Necesitamos vivir una vida más cercana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios a Jonás le incomodó. No le gustó para nada. Le incomodó. Y así pasa, hermanos, así pasa. Yo no sé si a usted le incomoda que le digan, proyéctese en su iglesia local. Sirva en su iglesia local. Sométase a sus ancianos, como escuchábamos a nuestro hermano Jaime en el ministerio el domingo. Ame más a sus hermanos. Perdone más a sus hermanos. Muchas veces en la historia bíblica uno ve a Moisés quedando perplejo ante la zarza. Yo no soy para servir en la iglesia local, dirá usted. Bueno, Moisés tampoco quería ir a hacer su labor a la cual Dios lo había llamado. Sara, ¿se acuerdan de la mujer de Abraham? Fue incrédula. Atrás de la carpa, escuchando a Dios hablando con Abraham, Sara dijo, no, no, lo que Dios está diciendo está equivocado. Y a veces tenemos esa actitud. Creemos que lo que Dios está diciendo en su palabra no es tan así. Jeremías se sintió muy niño para servir. Dijo, soy un niño. En los primeros capítulos, Jeremías dice esto. Y en Juan capítulo 6, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede ¿quién la puede oír? Claro, porque a veces queremos tener vidas cristianas con cero compromiso con nuestro Señor, con cero compromiso con nuestros hermanos, con cero compromiso con las reuniones, con cero compromiso con la iglesia. Queremos ser cristianos, pero no amar a la iglesia. Queremos ser cristianos y no comprometernos con la iglesia. No queremos un compromiso mayor. No queremos un sacrificio mayor. Porque cuando somos llamados por Dios, hermano, somos llamados a un compromiso de corazón con nuestro Señor. Necesitamos entender eso. Necesitamos crecer más. Necesitamos estar más cerca de nuestro Dios. Voy a leer primera de Pedro 4, donde dice Pedro en el verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahí está, a esto quiero resaltar. Todos hemos recibido dones, hermanos, y tenemos que administrarlos, y tenemos que entender nuestros dones para que podamos ser de ayuda a nuestros hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, si tú tienes el privilegio de hablar en la iglesia, de predicar en la iglesia, de ministrar en la iglesia, de decir una palabra en la iglesia, hazlo así. Hable conforme a las palabras de Dios. Es la Biblia la que debe guiarnos, no nuestras ideas. Es ella la que debe ser eh, exaltada por sobre nuestra idea. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Eso es. Así vamos a crecer, así vamos a... Dios diseñó esto así, la iglesia la diseñó así, hermano. Le dio dones a usted para que usted los ponga al servicio de su iglesia, para la gloria de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se va entendiendo el plan. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Sí, el Señor vuelve y nos va a pedir cuenta de nuestros dones, hermano. Cuenta de aquellas minas que puso en nuestras manos. Y tenemos que ser responsables y tenemos que ser buenos administradores. Dios va a tratar con nuestros deseos más profundos, en donde realmente se decide lo que queremos ser, lo que somos, nuestros deseos, allí donde está realmente ganado o perdido nuestro corazón, en el servicio a nuestro Dios. Allí va a tratar Dios. Dios no, no, no nos hace pasar por una tormenta para botarnos un fruto, si es que somos un árbol. Dios quiere sacudirnos para botar todos nuestros frutos eh, podridos y así poder. eh, Muchas veces el Señor lo dijo así en Juan, eh, eh, que es el labrador y que va a ir cortando esas partes de, de racimos de la viña, los va a ir podando para que dé más fruto. Esa es la misma idea. Entonces, Dios va a hacer su obra en medio nuestro. Jonás sabía que esa tormenta era por su culpa. Y lo interesante de Jonás, Jonás sabía, dice Jonás capítulo 1, verso, eh, verso 7, verso 8, y verso 9 cuenta las historias, sobre todo el verso 9 y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Jonás les dice, échenme el mar, mátenme. Literalmente Jonás estaba pidiendo que lo mataran. Él sabía que si lo echaban al mar, él no sabía los planes de Dios. Y lo tomaron, lo echaron al mar. Pero ahí apareció un pez gigante. Y allí estuvo 3 días en las profundidades hasta que oró. Y en el capítulo 2 vemos la oración de Jonás. Verso 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Allí está, en medio de la tormenta, en medio del mar, en lo profundo del mar, dentro de ese gran pez está orando. Hermano, hermana, si tú estás pasando por la tormenta, probablemente tienes que llegar al punto de crisis, como llegó Jonás. Debió haber orado en el barco, debió haber obedecido atrás, cuando Dios le pidió, pero él fue rebelde una vez, 2 veces, y allí fue humillado. Como dice el salmista, yo también he sido humillado. Y bueno fue que haya sido humillado, dice el Salmo 119. Bueno fue para mí haber sido humillado. A veces necesitamos pasar por experiencias de dolor, de tormenta, de situaciones así, porque Dios va trabajando con nuestro corazón, va trabajando y nos va perfeccionando. Entonces, hermanos, Dios nos va a mostrar en medio de las circunstancias y de estas tormentas que Él tiene el control, que Él es soberano y que incluso puede enviar un gran pez, aunque no lo creamos, sí, en medio de allí, Jonás. Dios ocupa todo, Él tiene todo bajo control. La soberanía de Dios es impresionante. Él debió haberse arrepentido y confesado su error, su pecado, pero la tormenta fue aumentando de grado, de grado, de grado, de grado, hasta que lo echaron al mar. Y allí lo tomó un pez y lo llevó a la profundidad, a la profundidad. Y allí, al final, Jonás se arrepintió. Pero no nos confundamos. Jonás, en el capítulo 3 verso 1, nuevamente el corazón de Jonás no había sido realmente, había pasado por la crisis, había sido en algún grado, había luchado contra Dios y usted sabe, ¿cuántas luchas ha perdido Dios?
ninguna. No pierde luchas, Dios no pierde, nunca ha perdido una lucha, nunca la perderá. Jonás quería luchar contra Dios. Y eso, hermano, no podemos luchar contra Dios. Vamos a perder esa pelea. Vamos a perder la mejor oración. Yo era joven, por ahí tenía 18 años. Una hermana me dijo, me decía de cariño, Panchito ya no está. Me dijo, mire, porque yo les vi allí que tenía varios libritos y le dije, este libro, Quebrántame, que es un famoso escritor de las asambleas, William MacDonald. Sí, Quebrántame se llamaba ese libro. Aparecía una vasija allí rota. Y dije, ¿y este libro? No, me dijo. A veces, eso es lo que oro, me dijo ella. Señor, quebrántame, quebrántame. A veces Dios nos quebranta y necesitamos ser quebrantados. Necesitamos muchas veces entender que estamos llenos de orgullo, si incluso no nos damos ni cuenta. No nos damos cuenta lo que es nuestro corazón. Y eso le pasó a Jonás. Por segunda vez en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Capítulo 3 verso 1, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahí está. Se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahí está. Allí está Jonás. Ahora sí, ahora sí. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Jonás pareciera decir, ya me arrepentí, ya ahora sí. Sí, pero Dios tenía que seguir trabajando con su corazón. Jonás fue a hacer su labor, eh, verso 4, y comenzó Jonás capítulo 3 verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, ese fue el mensaje, súper pequeño, no como yo que llevo hablando un buen rato acá, y Dios transformó la ciudad. Su poder está en su palabra. Dios transformó los corazones, hasta del rey, hasta el corazón del hombre más poderoso de esa nación, hasta el último, todos se arrepintieron. Verso 10, capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, pero ahí está nuestro amigo Jonás. Se apesadumbró en extremo. Eh, Uno no es quien para juzgar a Jonás, ¿cierto? Eh, pero se enojó, en vez de estar contento, en vez de estar alegre por lo que Dios había hecho al extender su misericordia más allá de los límites de Israel. Jonás quería que Dios destruyera a esos pecadores, que cayera el juicio de Dios contra ellos, que en algún grado habían oprimido a los israelitas, a sus familiares, a sus antepasados, al pueblo de Dios. Y a veces somos así, somos como un poco legalistas, creemos que Dios no está más allá de nosotros, de nuestras asambleas. Dios ha de bendecir su palabra y no volverá a él vacía. Y a veces nos manda a hacer el trabajo, pero no tenemos el corazón correcto. Verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, Jonás ahora le está diciendo, tú te equivocaste, Dios, yo tenía razón, yo lo que hice estaba bien, y no, el corazón de Jonás no necesitaba nuevamente pasar por otra lección. Y aquí no es una tormenta. Eh, Jonás era un profeta bastante enojón. Capítulo 4 verso 4 dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó, verso 5, y acampó
hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás era bastante incrédulo. Él pensó que no se iban a arrepentir y que el juicio de Dios iba a caer y allí estaba esperando eso. Y preparó, verso 6, ahora Dios le va a enseñar otra lección. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Se da cuenta? Ya aquí está entrando como a otra tormenta. Jonás necesitaba pasar por otro momento de aflicción en su vida. Hermano, hermana, ¿no será que a veces somos como el corazón de Jonás y tenemos que pasar por tormenta uno, por tormenta 2, por tormenta 3, por tormenta 4, hasta que realmente nos humillemos? Jonás es un mal ejemplo, en algún sentido, de un creyente que sirva al Señor. No tenía los motivos correctos en el corazón. Y la historia nos queda ahí, nos queda la historia del apóstol Pablo. Qué ejemplo de servicio, de entrega. Sed imitadores de mí, dijo él, así como yo de Cristo. Qué hermoso es ver a un hombre de Dios con esa actitud sirviendo al Señor. Qué triste es ver a otro hombre de Dios que pudo haber eh, terminado mejor su historia, su biografía, pero en el servicio Dios nos ocupa a todos. Las consecuencias son nuestras, los errores son nuestros. Necesitamos, hermanos, en medio de la tormenta, ver a este gran Dios, conocer más a nuestro Dios, conocer, entender más de Él, de su palabra, de su poder, de su gracia. Entonces, resumiendo y llegando a la conclusión, debemos entender, hermanos, que Dios va a tratar con nuestros deseos más profundos, en donde se decide realmente lo que somos y lo que queremos. Eso Dios lo ve en todos los que estamos aquí involucrados en su obra. Él sabe lo que hay en mi corazón, en su corazón, en el corazón de los hermanos. Él sabe lo que hay en la 126. Y Dios va a tratar con esos deseos más profundos, allí donde realmente está ganado nuestro corazón. Y los quiere transformar con el deseo de que podamos entender que hemos sido puestos dentro de su iglesia para edificarnos en amor, unos a otros. Pero necesitamos entender esto, estar dispuestos, decirle al Señor, heme aquí, como Isaías o como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero al contrario, pasaremos por una crisis probablemente como la de Jonás, o probablemente como los discípulos, y necesitamos entender que Él tiene pleno control de todo lo que nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Él debe ser glorificado en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo debe ser glorificado, sobre todo en nuestra iglesia. Hermanos, para terminar ya, no quiero pasarme de la hora, son las 8:52. Le agradezco una vez más, no solamente yo sé que hablo a nombre de Jaime también, que está aquí a mi lado, eh, de poder estar nuevamente con ustedes. Es un gran privilegio, honor, estar y servir con la palabra en medio de ustedes. De esperar que por medio de estas predicaciones de la tormenta, nuestros corazones puedan conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que les dije el domingo, el Señor no estaba formando discípulos teóricos solamente, Él quería que le conocieran, Él estaba formando hombres que iban a reflejar su carácter, su carácter. Dios, el Señor Jesucristo, quiere reflejar su carácter en nosotros. Esa es la meta. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Romanos 8, verso 29, va a ser el último texto que quiero dejar con ustedes. Es la proyección final. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Dice Filipenses 1. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está trabajando, hermanos. No nos deja. No crea que las cosas pasan porque sí. Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestro carácter, y muchas veces lo hace por medio de la tormenta. Él está allí. Los discípulos lo pudieron entender, aunque a veces no lo veían, pero Él está allí. Y la primera tormenta dejó a los discípulos, iba con ellos. En la segunda tormenta ya lo fue preparando, lo mandó solo, porque Él se fue a orar. No olvidemos que Él está como sumo sacerdote orando por nosotros. Eso lo entendieron los discípulos y también tenemos que entenderlo. Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y Dios también está trabajando para ser conformes a la imagen de su Hijo. Es de esperar que Dios les bendiga y que se glorifique en medio de esta iglesia local para su gloria por medio del Señor Jesucristo. Señor les bendiga, mis hermanos.